Buenos días, hermanos. Desde aquí de casa les saludamos a cada uno de ustedes. Les decimos que los extrañamos y esperemos que el Señor pronto nos pueda volver a reunir en nuestras casas, en la iglesia. Pero también le tenemos que agradecer a tantos hermanos que cada mañana nos presentan por estos medios mensajes, aliento para seguir adelante, y que realmente el Señor nos está hablando a cada uno de nosotros. Miren, quiero compartir esta mañana algo que el Señor me vino hablando desde el primer día de cuarentena, y quería compartirles a ustedes. El Señor me habló a mí primeramente y espero que esto sea de bendición para ustedes también. Miren, vamos a hablar del libro de Jonás y vamos a leer el capítulo 1, 2 y 3. Algunos versículos yo saqué y vamos a ver qué es lo que el Señor nos habla. Me habló primero a mí, qué les puede llegar a hablar a cada uno de ustedes. Vamos a leer el capítulo 1, después vamos a ponerlo aquí en pantalla para que vean cuáles son los versículos que yo resumí y puedan poderlos leer ustedes en casa. Vamos a empezar con el capítulo 1, el versículo 1, capítulo 1 y versículo 2. Dice: Dios le dijo a Jonás: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. ¿Se acuerdan de esta historia cuando, el Señor le mandó a Jonás a hablar a esta ciudad, porque una ciudad totalmente pecadora, para que se arrepienta de sus pecados? Le mandó esta orden a Jonás y Jonás hizo oídos sordos. No le interesó, se fue a otra ciudad, tomó un barco y en ese barco empezó una tempestad, una gran tempestad, donde ahí se dio cuenta Jonás que Dios estaba enojado con él y que realmente había hecho esta tempestad, y estos hombres se pusieron en contra, se habían dado cuenta y se habían puesto en contra de Jonás. Y él mismo, Jonás, pidió que lo echaran al mar. Miren, el versículo 15 y 17 dice: y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Acá vemos justamente que el Señor ya tenía preparado este gran pez, de cuantas historias contamos a los niños, pero en el capítulo 2 vemos cuando Jonás estaba dentro de ese pez, la oración de Jonás. Y en algunos versículos que sacamos del capítulo 2 dice así: entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo: invoqué mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Entonces dije: desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificio, pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Fíjense acá cómo habla justamente que él, adentro del pez, se dio cuenta de lo que había hecho, la desobediencia que había tenido para el Señor. Y el Señor lo perdonó. Y no solamente que lo perdonó, sino que también él lo alabó al Señor y le dio gracias por ese perdón. Y en el capítulo 3 dice así: cuando lo vomitó, dice, vino palabra, en capítulo 3, versículo 1, dice: vino palabra de Jehová por segunda vez. Y esta es una segunda oportunidad que le da el Señor, ya de que Jonás se había arrepentido, para que vaya a esta tierra y pregone lo que él le había dicho. Dice, entonces dice así: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día,
y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Jonás les dijo: clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no les hizo. Bueno, hasta aquí está nuestra lectura. Y vamos a sacar algunas enseñanzas para nosotros. Y vemos que en el capítulo primero decíamos que Jonás había desobedecido a Dios. Y saben que yo me ponía a pensar cuántas veces desobedecimos al Señor. Cuántas veces el Señor nos dio la oportunidad especialmente de predicar el Evangelio y no lo hicimos. Hicimos como Jonás, nos escondimos. ¿Cuántas oportunidades tuvimos de hablar a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de facultad, a nuestros compañeros de trabajo, bueno, y así a nuestros familiares más cercanos que no conocen al Señor, y nosotros le dimos la espalda a Dios? Y yo me acordaba en el versículo, en Marcos, el versículo este que dice, ¿no?, cuando los apóstoles estaban con el Señor sentados a la mesa, el Señor les dijo algo. Esto está en Marcos 16:15, dice: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y este es un mandato que también nos manda a nosotros, de ir, de no quedarnos, de predicar el Evangelio. Y yo la verdad pensaba, el Señor pasó esta epidemia, tenemos esta enfermedad que a todos nos asusta, y me puse a pensar: Señor, ¿qué estuve haciendo yo todo este tiempo que estuve afuera? ¿Prediqué como tenía que haber predicado? ¿Le prediqué a tantas almas que estuvieron al lado mío y del mensaje tuyo? Y la verdad que miraba justamente en la oración de Jonás el arrepentimiento, de la equivocación, de que muchas veces el trajín de la vida nos lleva a que nos olvidamos lo más importante. Y en el capítulo 2, la oración de Jonás, se ve el arrepentimiento y la adoración. Y así como Jonás le pidió perdón al Señor, cada uno de nosotros debemos saber cómo estamos delante de Dios, si realmente hicimos bien las cosas delante de Dios, si obedecimos su palabra. Y pensaba, ¿no?, realmente si realmente tenemos esa comunión íntima con el Señor, de saber lo que el Señor quiere para nosotros y si estamos obedeciéndole. Y si realmente en este tiempo yo decía, el pez me parecía como que era mi casa. El Señor nos sacó del mundo, nos dijo: bueno, ahora nos ponemos acá en casa, estamos en familia, y ahora este es el momento donde vos tenés que replantearte qué estuviste haciendo para el Señor. ¿Hiciste lo que te mandé? ¿Predicaste el Evangelio? ¿Lo hiciste? ¿Leíste su palabra? ¿Meditaste sobre ella? ¿Oraste? Y realmente, ojalá que cada uno de nosotros sabemos, en lo más íntimo, sabemos realmente qué estuvimos haciendo todo este tiempo. Y yo creo que este tiempo que nos dio el Señor para estar aquí, en este pez, en nuestra casa, nos dio para el tiempo para reflexionar, para prepararnos. Y fíjense que en el capítulo 3 le dio a Jonás una segunda oportunidad. Por eso el Señor es un Señor de oportunidades. Y yo creo que nos está dando también nuestra oportunidad a nosotros. Porque cuando salgamos, fíjense que acá Él justamente les predicó y les decía: arrepiéntanse de sus pecados. Y el Señor nos habla a nosotros de darnos cuenta que si no hicimos realmente hasta ahora las cosas como el Señor quería para nuestras vidas,
es el momento de arrepentirnos y de prepararnos. Porque hermanos, cuando salgamos de este gran pez que es nuestra casa, nos vamos a encontrar con vidas totalmente destrozadas, familias que no van a saber qué hacer de sus vidas, economías destrozadas, y nosotros como hijos de Dios tenemos que prepararnos. Tenemos que prepararnos para estar firmes nosotros, para poderles predicar el Evangelio primeramente, para todas estas almas. Yo pensaba, tantas muertes, hermanos, cuántas almas han muerto y no sabemos si realmente han aceptado a Cristo como su Salvador. Y realmente en mi corazón me puso un pesar el Señor. Y el Señor nos dice ir, no nos dice quédate sentado, espera los domingos cuando se predique. No, el Señor nos pidió que salgamos a predicar el Evangelio, que no nos quedemos. Y miren, son pocos los pensamientos, pero yo realmente el Señor me habló mucho sobre este tema y realmente le pedí perdón al Señor por no haber hecho las cosas como Él me pedía y no las hice. Y quería compartirles algo que yo de joven lo solía hacer. Acá en mi casa, cuando se los leí, la verdad que nadie sabía que yo de joven escribía, me gustaba, me ponía a veces a escribir y el Señor una madrugada realmente hablándome de este tema, me puse a escribirlo y quería compartírselos con ustedes. Y dice así: cuando Dios dice basta, el mundo se paró. Un silencio único nos enmudeció. Un mundo sin frontera nos igualó, nos obligó a mirarnos y a pensar, ¿dónde estaba yo? Con la vorágine de esta vida, ¿qué hice yo? El mundo está en silencio. ¿Qué estoy haciendo yo para parar esta epidemia de confusión y error, de vida devastada? Y yo callé, no hice lo que Dios me dijo. Alza tu voz, estás a tiempo. A pesar de las circunstancias, grítale al mundo, Dios no está muerto, Él vive hoy. Te espera con sus brazos de amor para darte la salvación y vida eterna. Dios es amor. Que el Señor los bendiga a cada uno de nosotros y que los bendiga a ustedes y que estos pocos pensamientos que el Señor me habló a mí les sea de bendición para cada uno de ustedes.